mapa electoral en relación a los triunfos de la oposición en gran parte de la Argentina y en las últimas horas allí también en la provincia del Chaco. Para seguir hablando de este tema, la tenemos a la licenciada en Ciencias Políticas, Constanza Massina, para hablar de este escenario político de cara a las elecciones. Constanza, ¿cómo estás? Buenas noches. Laura Trivia, Marcos Gómez te saludan. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Marcos? Mucho gusto. Bueno, ¿qué lectura venís haciendo, Constanza, del desarrollo justamente de la campaña, de los candidatos, pero específicamente también de estos triunfos que se vienen dando por parte de Juntos por el Cambio? Ayer nosotros aquí muy cerca lo vivimos, en la vecina provincia del Chaco, ¿no? A ver, hay una continuidad entre las elecciones del 21 y las elecciones del 23 a nivel provincial, que estamos viendo cómo el oficialismo, cómo el kirchnerismo va perdiendo los procesos electorales. El resultado de ayer del Chaco se suma a otras provincias donde el peronismo también perdió, ya son prácticamente 6, Santa Fe, San Juan, San Luis, Chubut, Santa Fe también hace pocos días, y ahora justamente la última que es Chaco, donde después de estos 4 años de gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y con los desatinos que ha tenido este gobierno, fundamentalmente con el mal manejo de la pandemia, con el mal manejo de las vacunas y tantos escándalos más, y sobre todo con la situación económica, pero quiero decir, como ustedes recién decían a partir de otra entrevista, no es la mala situación económica lo único terrible de esta gestión. Entonces, a partir del 21 nosotros veíamos cómo íbamos a llegar al 2023, justamente donde Juntos por el Cambio parecía que ganaba las elecciones caminando. Las elecciones provinciales anteriores a las PASO justamente daban cuenta de esto, ¿no? De cómo el kirchnerismo iba retrocediendo frente a Juntos por el Cambio, pero también iba retrocediendo frente a fuerzas provinciales en bastiones tradicionales del peronismo, tales como San Luis, tales como Santa Cruz y tales como también Neuquén, por ejemplo, donde el MPN pierde el partido histórico, el Movimiento Popular Neuquino también pierde elecciones. Y digo el caso de Santa Cruz también, donde una fuerza provincial le gana al kirchnerismo. Entonces, este era un panorama donde con anterioridad a las PASO veíamos una elección muy parecida al 21 y también muy parecida al 19, ¿no? Donde teníamos como un país partido al medio, donde algunas provincias votaban tradicionalmente al peronismo barra kirchnerismo y otras ya votaban a Juntos por el Cambio. Lo que se empieza a dar en el en el 21 y se repite ahora en el 23 es que avanza Juntos por el Cambio. Avanza en el 21 en el Poder Legislativo, avanza en el 23 en las provincias, rompiendo y derrotando en bastiones históricos al kirchnerismo. Lo que desentonó con este track que estábamos observando fueron justamente las PASO, donde las PASO se presentaron como una elección de tercios, ¿no? Con un 30 de Milei, un 28 y pico de Patricia y un 27 y pico de Unión por la Patria, obviamente sumando los dos candidatos que cada una de estas internas tenía. Entonces ahí en las PASO lo que vimos fue una elección de tercios y no una elección donde definíamos entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Lo que tenemos que destacar en este sentido es cómo repito, bastiones tradicionales del kirchnerismo, prácticamente lugares que son feudos, porque ha habido una captura de las instituciones democráticas, pero también una captura del Estado por parte de estas fuerzas políticas, están perdiendo estos tradicionales bastiones. Constanza, ¿qué no estamos viendo o qué crees vos que no estamos viendo? Digo, porque en las PASO hablábamos de un Milei en tercer lugar, fácil, todas las encuestadoras dieron eso. Aquí en el Chaco decíamos, bueno, Esdero está peleando una segunda vuelta y todo indica que vamos a tener una segunda vuelta y resulta que gana en primera vuelta cómodo. Digo, ¿qué no estamos viendo como analistas, quienes lo analizan, como políticos, quienes hacen política, porque evidentemente en algo le están errando a la hora de o hablar o de llegar a la ciudadanía? ¿Qué nos está pasando? ¿O estamos viendo, o no estamos viendo, mejor dicho, una Argentina distinta, o estamos yendo a una Argentina distinta? ¿Qué nos está pasando? Ahí me parece que lo que tenemos que diferenciar son elecciones provinciales de elecciones nacionales. Evidentemente en la elección provincial se juega la estructura provincial que tienen estos partidos políticos, fundamentalmente la construcción territorial
que ha hecho Juntos por el Cambio y obviamente la construcción territorial histórica que tiene el peronismo en las provincias. Entonces las estructuras en gran medida te determinan la elección. ¿Por qué? Porque fiscalizan la elección. Y el tema de la fiscalización no es un dato menor, es un dato importantísimo para las elecciones provinciales y sobre todo para romper 16 años de kirchnerismo en Chaco, tantos años de MPN en Neuquén y así sucesivamente. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la fiscalización, es decir, evitar la pérdida de boletas, el robo de boletas o justamente el control manual de las actas y demás, es un paso fundamental, tan fundamental como la participación ciudadana en todo el proceso. Entonces, ahí hay un juego diferente, ¿no? Lo que es la política provincial respecto de lo que es la política nacional. En el caso de Milei, vemos que lo que viene pasando en las elecciones provinciales, Milei no tiene estructura y no tiene candidatos. Y la figura de él fue lo que arrastró ese 30% en las elecciones, en las PASO presidenciales, ¿no? Entonces, lo que vemos es una alta personalización alrededor de su figura, donde él tracciona, ¿no?, el resto de las listas que acompañan en nuestra famosa lista sábana, diputados nacionales, senadores y el resto de las categorías que venían atrás, pero en aquellas provincias donde se desdobla la elección, como todas estas que seguimos nombrando, y ustedes, ¿no?, con la última de Chaco en el día de ayer, donde no hay una figura que traccione como tracciona Milei. Entonces, política provincial no es política nacional. Un candidato frente a estructuras partidarias. Y el otro fenómeno que yo quiero analizar y que estoy pensando en el último tiempo, es solo una hipótesis, Laura, no tengo forma de verificar esta hipótesis, pero en ciencia política existe lo que nosotros llamamos en los procesos de primarias abiertas y simultáneas, lo que se llama saltar la valla. ¿Qué es saltar la valla? Saltar la valla es un fenómeno por el cual voy a dar un ejemplo. Supongamos que Constanza es del partido A y ustedes dos son del partido B. Pero la candidata que tiene mejor imagen, la que tiene más popularidad o más intención de voto, sos vos, Laura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como candidata? ¿No? Si nuestros procesos son simultáneos, mandar a votar por Marcos. Yo le pido a mis seguidores que lo voten a Marcos, porque a mí me conviene, ¿sí?, ir a la elección contra Marcos y no contra Laura. Este proceso, está estudiado en la ciencia política, se llama saltar la valla, que es cuando un partido político en un proceso de primarias abiertas y simultáneas, donde cualquiera puede votar a cualquiera, le pide a sus seguidores, no, mira, mejor vota por aquel porque me conviene competir contra aquel y no contra, ¿no?, como vuelvo a mi ejemplo entre ustedes dos, contra la candidata, el candidato que tiene más intención de voto, más popularidad. Esta es solamente una hipótesis donde, te repito, no puedo corroborarla, o quizás esa corroboración venga ahora de la mano de la elección general propiamente dicha, ¿no?, donde vamos a ver si esto fue el piso de Milei o esto fue el techo de Milei y cuánto realmente va a terminar sacando un porcentaje Patricia Bullrich y Massa en la elección general, que es la que vale, ¿no? ¿Y qué estás viendo vos, Constanza? Porque vos decís algo en lo que yo creo que coincidimos todos, ¿no?, que la estructura es sumamente importante. ¿Por qué la estructura es sumamente importante y es importante en las provincias y no lo es en Nación? Porque a menos que realmente se pueda comprobar que la fuerza de Massa haya militado y haya custodiado los votos de Milei, no tuvo una sola custodia en ninguna de las provincias. Y por otro lado, ¿coincidís o no con la mayoría de las encuestadoras? Hoy se conoció una nueva encuesta donde Milei ganaría en primera vuelta. Digo, ¿qué estás viendo vos en ese contexto? Mira, en este contexto lo que estoy viendo es, primero, el que en estas semanas tomó la iniciativa en plan campaña es Massa. Las últimas medidas de Massa son medidas de superoferta política, ¿no?, y de una enorme irresponsabilidad, pero sobre todo son medidas que apuntan a este clientelismo electoral, ¿no? Bueno, votame, después vemos lo que hacemos, después vemos qué pasa, o sea, te devuelvo el IVA, te bajo esto, te doy lo otro, seguimos perdiendo plata por todos lados, ahora inventamos nuevos impuestos, pero no importa, ¿no? Siempre pateamos la pelota para adelante y la pelota le queda a otro. Entonces, en este contexto, Massa ha tomado la iniciativa. Pero si vos te fijás, después de las PASO, el que marcaba agenda de los candidatos era Milei. De hecho, Milei pone en agenda temas que para el resto de los candidatos no eran tema, ¿no? Empezando por la dolarización. En un país como la Argentina, estar discutiendo la dolarización y sacarle al kirchnerismo, ¿no?, esa narrativa de la patria está en el peso, ¿no?, como ejercicio de la soberanía nacional, me parece que
le fue marcando la cancha al resto de los candidatos. Ahora, en este mismo track me parece que la que queda en una situación incómoda es Patricia Bullrich, porque Patricia queda en el centro. Claro. En un país normal la posición de centro es la privilegiada, porque el votante converge hacia el centro. ¿Sí? Yo no me quiero ir hacia los extremos, no me quiero radicalizar, estoy buscando una postura, no quiero decir moderada, porque moderado parecería no, suena mucho a la reta, pero sí una postura centrista, que pueda recuperar, ¿no?, lo mejor de diferentes ideologías o de diferentes propuestas, sin correrte mucho ni a la derecha ni sin correrte mucho a la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? La elección en Argentina es una elección que está polarizada, porque Argentina es un país polarizado. Es un país donde la grieta se ha instalado ya hace tantos años, donde, digo, las elecciones anteriores mostraban esto, ¿no? 2015, 2019, como el país parecía partido, ¿no? Las provincias del norte, del NEA y del NOA votando por el kirchnerismo, lo mismo que Santa Cruz y Chubut, y las provincias del centro, las provincias pampeanas, Buenos Aires, también obviamente Córdoba, Santa Fe, Mendoza, votando por Juntos por el Cambio. Entonces, esa situación de quedar en el centro frente a un escenario tan radicalizado y tan polarizado la dejó en una situación incómoda, que fíjate que la estrategia, a mí me parece una buena estrategia para un país que fuera un país de una democracia adulta, ¿no? Estar recorriendo el país y llevar propuestas que evidentemente son propuestas que se vienen trabajando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en un país donde vivimos en el infantilismo permanente de nuestra clase política es muy difícil tener de interlocutor a un ciudadano pidiéndole adultez cuando nos comportamos siempre, ¿no?, de manera adolescente, ¿no? Siempre esto de echándole la culpa a otro, echando las responsabilidades afuera. Constanza, frente a este escenario que marcás también, digamos, de cómo, de las posturas de los distintos candidatos, según tu lectura y tu profesionalismo, obviamente, ¿no?, a la hora de analizar esta cuestión de las elecciones, ¿tenés la idea de cómo se puede dar una segunda vuelta? Digo, por esto que señalás, ¿no?, el lugar que ocupa justamente Patricia Bullrich en el medio allí, como más, digamos, bajándole el nivel de tensión de esta cuestión extrema. Por el otro lado, un radical como Javier Milei. Por el otro lado, un candidato que a la vez es ministro de Economía y que me parece que con todos estos anuncios, pero la inflación no se soluciona y graves dramas económicos por lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo ves al electorado? ¿O qué notas vos? ¿Qué tipo de lectura hace? Mira, yo lo que pasa es que esto va a estar sesgado por mi propia necesidad de que yo quisiera hablar del final del ciclo kirchnerista, claro, ¿no? Entonces, frente a este optimismo que usualmente no tengo, que es pensar el final del ciclo kirchnerista, ¿no?, donde el kirchnerismo no solo ha sido esta máquina de saqueo y pauperización de la sociedad, ha sido una máquina de destruir hasta nuestras reglas de convivencia social. Entonces, en ese escenario, yo quisiera ver una segunda vuelta entre Javier y Patricia, ¿no?, y definir un tipo de Estado y que todos nos pongamos de acuerdo y le tenemos que dar para adelante en esto. Ahora, lo cierto es que esto está, te repito, sesgado por la intención de lo que yo quiero. Bueno, pues está bueno que lo aclares, digamos, ¿no? Está bueno que lo aclares, digo. Claro. ¿Qué es lo que veo? Veo que a pesar del 120 y pico de inflación, a pesar de la inseguridad y a pesar de todo, digo, donde cuestiones básicas como la destrucción del sistema educativo, que recién lo hablaba en la otra entrevista que ustedes estaban pasando, ¿no?, que no es solo un problema de alfabetización, es un problema de destrucción del sistema educativo en todo nuestro país, a lo largo, ancho de nuestro país. Esto atraviesa provincias, capas sociales, absolutamente todo. Entonces, en ese contexto, pensar que Massa que Unión por la Patria sacó prácticamente el 28% de los votos, me hace pensar que, a diferencia de muchos que están diciendo, no, este es el final del peronismo, porque el peronismo nunca sacó tan pocos votos, yo quisiera que fuera el final del peronismo, Marcos, pero demasiadas veces dijimos que era el final del peronismo. Claro. Con Herminio Iglesias, en el 83, dijimos que era el final del peronismo. Cuando se terminó el menemismo, dijimos que era el final del peronismo. Y así seguimos. Y el peronismo es como, ¿no?, es como nuestro
síndrome ese de Estocolmo, ¿no? El que tiene el secuestrado con el secuestrador, pero también es el ave fénix de la política argentina, donde siempre renace, no sabemos de dónde ni de cómo. Yo diría que el cómo siempre es por la plata ajena, pero más allá de eso, no estoy tan segura de que esto sea el final del peronismo. Respecto de lo que vos dijiste del ministro candidato, durante todo este tiempo yo fui señalando también esto, de que en países serios, ¿no? Y serios no demasiado lejanos, ¿no? Vos para ser candidato y estás ocupando un cargo público deberías o renunciar o al menos pedir licencia. Pero fíjate que a pesar del ministro candidato, en esto tenemos que ser justos con todos. Larreta tampoco pidió licencia para ser candidato a presidente de la Nación en la interna con Patricia Bullrich, y creo que Milei tampoco pidió licencia como diputado nacional. Villarruel diría lo mismo. No tengo el dato, no lo chequeé, pero estoy segura de que ninguno ni renunció ni pidió licencia, lo cual es parte, ¿no?, de el juego político de la Argentina, ¿no?, donde siempre estamos dando vueltas, siempre están dando vueltas alrededor, ¿no?, de esta cabecita. Hoy es ministro, antes fue jefe de gabinete, después fue diputado, después van acá, después son intendentes, gobernadores, senadores nacionales, van y vuelven y están siempre dando vueltas alrededor de la política. Perdón que te corte, no puedo dejar de preguntarte, se nos terminó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte esto porque he hablado con varios peronistas con respecto a este tema y muy en la intimidad te reconocen que el tenerlo a un Sergio Massa de candidato fue tragarse un sapo muy grande, y la verdad es que muchos te dicen que no saben si no es el final del kirchnerismo con Sergio Massa si llegara a ser presidente de la Nación. ¿Vos qué crees? El problema es, Sergio Massa, ¿qué es? Porque, a ver, digo, por lo general que usamos para definirlo es panqueque. No estoy diciendo ni nada que no sepamos, ni que circule por todas las redes. ¿Cómo lo hemos definido siempre a Sergio Massa? Como un panqueque. Sergio Massa fue kirchnerista con el kirchnerismo, fue antikirchnerista con el antikirchnerismo, ayudó a que Mauricio Macri gane en el 2015, sobre todo en provincia de Buenos Aires, jugó contra Mauricio Macri en el 2019, atacó a Cristina Kirchner, atacó a Rossi, que es ahora su compañero de fórmula. Entonces, yo no sé ahí decirte, Laura, qué es Sergio Massa. Sergio Massa para mí es un típico político peronista, ¿no? Se acomoda a los vientos que corren, ¿no? Él se va acomodando, y obviamente acomoda a toda la familia en el camino, como también ya lo sabemos. Eso es una nota de color más de la política argentina, pero no una nota menor. Pero el masismo es kirchnerismo, bueno, sí, porque digo, Massa es un típico producto del kirchnerismo también, donde nos vamos acomodando a los vientos que corren. Evidentemente, el discurso progre que tuvo Néstor llegó a su fin y ya no paga, ya no garpa, si me dejan decirlo de esta manera. Entonces, Massa está dando ese giro, pero fundamentalmente el que lo hizo también girar fue la aparición y la irrupción de Javier Milei en el escenario político, que los corrió a todos, ¿no? Los desestabilizó a todos, y todos ahí tuvieron que recalcular el mejor estilo de un GPS roto. Constanza Massina, muchísimas gracias, interesantísimo hablaba, ¿no? Sí, es para seguir, vamos a seguir charlando, Constanza, seguramente, porque, bueno, da como para seguir charlando, y como la política argentina es tan cambiante últimamente, todos los días tenemos algo distinto, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo continuamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, Laura, Marcos, un gusto. Abrazo enorme. Un abrazo. Ahí teníamos a Constanza Massina, entonces, analista, realmente, bueno, licenciada en Ciencias Políticas de UCEMA, en UCEMA. Bueno, está bueno que aclaró lo del sesgo y lo del comentario. Sí, porque aparte lo tiene claro, ¿no? Para ella, si ella tiene que elegir, tiene que ser Milei y Patricia Bullrich, porque quiere el final del kirchnerismo y del peronismo.